Bien, en razonamiento verbal hoy día tenemos el tema y el título. Bien, el tema y el título. ¿Cuál es la diferencia? Corresponde a la separata 20 de razonamiento verbal. Entonces, el tema es el asunto del que trata el texto, sobre el cual se desarrolla la idea principal y las secundarias. Tradicionalmente se le conoce respondiendo a la pregunta ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? El título de un texto representa la parte esencial que éste aborda usualmente. El nombre con el que se rotula una lectura busca llamar la atención para atraer a los lectores. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, el título, Historia de la tradición oral sub. Dice, en tiempos muy remotos el ganado, las ovejas, las cabras y todos los animales vivían libres en los bosques. Entonces, un día el dios Tororut llamó a los animales ante él y les reunió y en una parte de la floresta allí encendió un gran fuego. Cuando los animales vieron el fuego se asustaron terriblemente y escaparon otra vez hacia el bosque. Solo quedaron las vacas, bueyes, ovejas y cabras, que no sentían miedo. Entonces Tororut estaba tan complacido con ellos que los bendijo y decretó que desde ese momento deberían vivir con los hombres, quienes los cuidarían. ¿Bien? Entonces ahí tenemos el formato y el tipo del texto. Es un texto continuo y narrativo. El tema, origen de la domesticación animal. Ese es el tema. Entonces hay una diferencia entre el título, historia de la tradición oral sub. Entonces el tema es el origen de la domesticación animal. El título, historia de la tradición oral sub. Están las diferencias. ¿Bien? La sal iodada. Ahora otro texto tenemos. A ver. La sal no incluye naturalmente yodo, pero considerando que la función principal del yodo en el organismo es producir tiroxina, hormona secretada por la glándula tiroides, y prevenir la aparición de enfermedades como el bocio y el hipotiroidismo. Se incluyó a la sal de mesa. En 1922 el gobierno de Suiza comenzó a añadir la sustancia al suministro de sal del país para combatir la gran falta de yodo de la que sufría la población. Hoy en día, gracias al éxito de esta medida, la falta de yodo es un problema prácticamente extinto. Agregar yodo a la sal de mesa se sigue llevando a cabo en muchos otros países del mundo. Bien, entonces frente a eso tenemos las siguientes preguntas. ¿Desde cuándo se incluye el yodo en la sal? No, la sal, entonces respondemos ahí, la sal fue incluido por primera vez en 1922. La sal fue incluido por primera vez en 1922. Bien. ¿Qué sucedería si no se incluyera yodo a la sal de mesa? No. Entonces, respuesta, aparecerían enfermedades. Enfermedades, 2 puntos. Una de ellas es el bocio y el hipotiroidismo, con H, y el hipotiroidismo. 3. ¿Qué relación existe entre prevención y cura? Bien, la prevención consiste en suministrar o utilizar un medio alimentario, suministrar y utilizar un medio alimentario ante la presencia de un determinado mal. Ante la presencia de un determinado mal. Ahora, cura. La cura es el procedimiento de combatir, combatir los síntomas de un determinado mal. Es el procedimiento de combatir los síntomas de un determinado mal. Repito, es el procedimiento de combatir los síntomas de un determinado mal mediante el uso de medicamentos.
mediante el uso de medicamentos. Ahora lee la siguiente información y luego responde. Tenemos otra información. Entonces, este texto no es continuo, es discontinuo, es un gráfico de doble entrada. Ahí tenemos las imágenes de dos especies prehistóricas. Dice, datos de interés, megalosaurios y tiranosaurios rex. La altura aproximada del megalosaurio corresponde a 3.3 metros y medio. El tiranosaurio tenía 5 metros. Longitud aproximada, 8.5 metros. Longitud, 12 metros. Peso aproximado, 1 tonelada. Peso, 8 toneladas o 6 toneladas. Significado del nombre, gran lagarto. Significado, lagarto tirano. Era Jurásico medio y el otro es Cretácico tardío. No, descubridor, William Buckland, del Megalosaurus. Y el de Tiranosaurus, Arthur Achis. Año de descubrimiento, 1826. Y el tiranosaurio, 1925. Hábitat, Europa. Y Norteamérica es el tiranosaurio. ¿Bien? Información muy valiosa. Entonces, frente a eso tenemos lo siguiente. Bien, entonces, 1. ¿Cuál de las especies es más antigua? ¿A qué periodo geológico pertenece? Bien, respondemos la primera pregunta. El megalosaurios es la especie más antigua. El megalosaurios es la especie más antigua, y pertenece al periodo Jurásico medio. Repito, el megalosaurios es la especie más antigua y pertenece al periodo Jurásico medio. Pregunta 2. El tiranosaurios y el megalosaurios compartieron el mismo hábitat, explica. El tiranosaurios y el megalosaurios no compartieron el mismo hábitat. Porque el hábitat del megalosaurios fue Europa. Y del tiranosaurios es Norteamérica. Pregunta 3. ¿Cuál es el animal carnívoro de mayor tamaño en la actualidad? ¿Cuáles son sus dimensiones? Bien. ¿Cuál es el animal carnívoro de mayor tamaño? A ver, ¿cuáles son sus dimensiones? Entonces, el animal o la especie animal carnívora de mayor tamaño es la ballena y luego el tiburón, ¿no? La ballena más grande, la ballena, que puede ser de 30 metros, la longitud de 30 metros o 35 metros. Un tiburón de 8 metros. Bien. Ahora, en el siguiente texto, lee el texto y luego responde. Mitos y realidades sobre los gatos. Se dice mucho de los gatos, caen de pie, son traicioneros o que les encanta la leche. Rosana Álvarez, etóloga, veterinaria y especialista en comportamiento animal, nos descubre la verdadera naturaleza de estos felinos. Los gatos no siempre caen de patas. Ello dependerá desde la altura de la que caigan y si tienen tiempo de darse la vuelta sobre sí mismos. A los gatos no les encanta la leche. Es más, dárselas puede provocarles problemas gastrointestinales. La toxoplasmosis es una enfermedad muy poco frecuente en gatos y existen estudios que demuestran la poca probabilidad de contagio a las embarazadas. El gato es un animal solitario, más no traicionero, aunque la domesticación ha provocado que muchos manifiesten
una conducta social muy acentuada. Tienen la capacidad de ver en la oscuridad, por ello son cazadores crepusculares. El veterinario Rafael Uruchurtu manifiesta que para ellos nosotros somos su animal de compañía. Mitos y realidades sobre los gatos. Entonces, respondemos las preguntas. ¿Los gatos pueden cazar en la oscuridad? Sí, porque pueden ver de noche. Sí, porque pueden ver de noche. 2. Según la lectura, ¿qué relación existe entre la altura y que el gato caiga de patas? Explica. El tiempo que tenga el gato de girar sobre sí mismo. Anotamos, el tiempo que tenga el gato de girar sobre sí mismo. Punto seguido. Así, si un gato cae desde una mayor altura, desde una mayor altura, tendrá más chances de girar. Y caer de patas. Punto y coma. Lo que no sucedería si cae de menor altura. Lo que no sucedería si cae de menor altura. Pregunta 3. ¿Qué entiendes por la palabra etóloga? Ya. Etóloga es la profesión que entiende sobre el tratamiento, del comportamiento animal. Del comportamiento animal. 4. ¿Qué relación existe entre la leche y los problemas gastrointestinales? Bien. Anotamos. Generalmente, estos problemas los presentan. Quienes son intolerantes a la lactosa. Quienes son intolerantes a la lactosa. Bien, aquí tenemos, ¿qué características consideras que presenta unas personas que suele traicionar? Bien, las características que presenta de las personas traicioneras son las siguientes. No miran directamente a la cara cuando hay un diálogo. Están cabizbajos. Otro guión. Manifiestan mucho alarde o exceso en el habla. Habla reiterativo. Otra, algunos que traicionan no suelen hablar mucho. Algunos. 6. ¿Qué conclusiones puedes obtener de esta afirmación? Nosotros somos su animal de compañía. El felino gato posee la característica de ser solitario. Y ellos entienden
y ellos entienden que los humanos, que los humanos somos su animal de compañía. Que los humanos somos su animal de compañía. 7. ¿Qué opinas sobre la existencia? ¿Qué opinas sobre la existencia de especialistas? ¿Qué opinas sobre la existencia de especialistas en el comportamiento animal? ¿Es necesaria esta especialidad? ¿Por qué sustenta? Respondemos. La existencia de especialistas en el comportamiento animal es de suma importancia. La existencia de especialistas en el comportamiento animal es de suma importancia porque el hombre convive con ciertas especies de animales, con ciertas especies de animales. Con ciertas especies de animales, para hacer provecho de su carne, coma lana y abono. Carne y abono. Y como mascota o compañía, Punto y coma. Y fuera de ello, los zoológicos son lugares donde se encuentran los animales. Los zoológicos son lugares donde se encuentran los animales. Los animales por razón de distracción para humanos. Y frente a ello es de suma importancia la presencia de especialistas. ¿Bien? Entonces, vamos a la ampliación del tema. Pero, entonces aquí, el tema corresponde a la esencia de qué trata el texto en forma general. Y el título hace referencia a ese tema. Entonces, entre el tema y el título no son tan iguales, sino es relativo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos al avance de nuestra argumentación. A ver, Padilla. Sí, profesor. Ya, ¿puedes leer parte de tu argumentación? Profe, estoy teniendo unos problemas con eso. Ahorita me falta un poco, pero aún tengo que hacer los ejemplos. Pero Algunos no, a ver. algunos van, pero algunos no se entienden tanto. Intento que se entiendan. Eso es lo que estoy viendo. Ya. ¿Tu tema es del Principito? No, profesor, el mío es de razonamiento lógico. Lógico. Ya está bien. Entonces, pero tienes que tratar de hablar de las neuronas, el procesamiento de la información, proceso mental. En el proceso mental se habla lo que es el trabajo de las neuronas en toda manifestación de información, recepción,
recordar la información o registrar la información o captar la información. Es muy importante. Entonces va el ámbito de la lógica. Y la lógica está entre lo verdadero y lo falso, lo coherente con aquello que no es coherente, entre lo formal y lo informal. Bien, a ver, Adriana, tu avance de argumentación, ¿puedes leer? Profe, mi PC está malograda y pues, Dime. no, no, mis hermanos están en la PC, Ya. está arreglando. Entonces el día de mañana. Ya. A ver, Tupa. Sí, profe, estoy en eso. ¿Tienes algún avance para que lo leas? Estaba avanzando. Para el día de mañana, por favor. ¿Ya? Sí, profesor, está bien. Entonces, como estamos indicando, en relación al tema, ¿no? Si la argumentación fuera, por ejemplo, es importante la presencia de los animales en la vida del hombre. Entonces, argumento por qué. ¿No? Que es muy importante. Uno, el hombre es un ente básicamente que tiene que buscar sustento alimentario, no solamente por la manifestación de la producción agrícola, sino tiene que complementar con la presencia, vigencia, uso y crianza de animales. El hombre necesita alimentarse de carne, a las proteínas, tanto de las especies volátiles como son las gallinas o los gallos, o los pollos, qué sé, ¿no? Entonces, el pavo, entonces el hombre necesita para poder alimentarse. Entonces, en ese ámbito, el mundo animal volátil de vuelo de las aves está presente en la crianza de los animales. No como un adorno, claro que algunos lo utilizan, pero como un medio alimentario. Frente a ello, por ejemplo, el caso del ganado vacuno, o llámese por caprino, ¿no? Etcétera, lo va a utilizar tanto para utilizar su leche, su queso, y el ganado ovino va a utilizar tanto para la carne y para el abrigo, ¿no? Mediante su lana, que de mucha importancia. ¿Y qué más? El hombre utiliza animales asémiles que le va a servir como medio de transporte, como son los caballos, los burros, las mulas. Entonces, ese medio de transporte, no como jinete también, para que estos animales lleven a mayor distancia cierta producción, llámese agrícola, ¿no? O productos que emergen del campo. O también llevar como un medio de transporte para sus propios amos. Entonces, ¿qué estoy argumentando? Es importante la presencia del animal en el mundo, en la vida del hombre. Prosigo. Dentro del vaivén de la distracción y recreación, el hombre tiene centros o lugares zoológicos donde hay una diversidad de animales de diferentes regiones. Entonces, ese es un ente básicamente de diversión, de buscar un momento placentero. Visita los zoológicos, observa, mira las características propias de una especie animal y es una forma de divertirse. Pero si nos ponemos a pensar en la condición del mundo animal, los animales también están enjaulados, ¿no? Diríamos que es una tortura para los animales de parte del hombre. A ver, a cualquier persona, mujer o hombre, le encierren por años. No va a estar contento. Entonces los animales también sufren, ¿no? Sufren, claro que algunos son más fuertes que el hombre, ¿no? Son más fuertes. Ahora, ese es en cuanto a las diversiones que puede utilizar el hombre. Entonces, el mundo animal ofrece una amplia gama de recursos naturales, por ejemplo, en pieles, en cuero, en grasa, ¿no? Y por no decirlo, pues la leche, ¿no? La leche, el queso, la mantequilla, aunque eso ya en sentido artificial existe. Pero aquello que no se ha sometido a este ámbito de pensar
en el mundo animal. El mundo animal, desde luego, pues, sirve al hombre y ha servido a través de milenios en los campos de batalla para salvar su vida de un determinado peligro, para cortar el tiempo. En vez de una caminata con el caballo puede haber avanzado más kilómetros. Eso es importante. Entonces, estoy argumentando si los animales sirven para el hombre. Ahora, otro aspecto, los animales también sirven como medio de recreación, de compañía, como mascotas en las diferentes casas. Entonces el hombre se motiva a desarrollar una actividad gracias a la tenencia de una especie animal que lo motiva y le da energías continuamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué más podemos decir del mundo animal? ¿No? El mundo animal es una especie de compañía, uso y utilidad al hombre. Porque como ya lo dije, el caballo, la mula, el burro. Pero también el mundo animal de talla menor como son los gatos, ¿no? Los perros pequeños, ¿no? Sirven al amo, ¿no? O viceversa. Entonces, desde ese punto de vista, las especies animales también se identifican con el sueño, ¿no? Y están a la espera, pues, de una actividad que va a desarrollar el amo para estar en vaivén de sacar su provecho o no sacar. Entonces, ahí está el punto básico de la información. Bien, entonces, ahora vamos a ver necesariamente que toda información que uno recepciona, decodifica la lectura y lanza una información o almacena su información, es producto básicamente del proceso lector. Entonces, en el proceso lector necesariamente estamos informados, cómo debe ser algo complementario a lo que necesita el hombre. Por ejemplo, la gente rica puede utilizar vestimenta muy cara, y los abrigos más caros están hechos del, del pelaje, ¿no? Del pelaje, del cabello, de su cuerpo, que tiene un costo bastante elevado. Por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? El pellejo completo de un burro cuesta carísimo en el Asia, y por eso que algunos años atrás han estado eliminando o matando a la gente que tenía burros para poder apropiarse. Entonces actualmente en Europa ya se le da respeto a lo que es la presencia de ciertas especies animales, tanto en condición doméstica, que están en casa, los perros y los gatos, o algunas aves pequeñas, ¿no? Entonces, pero también algunas personas que poseen poder adquisitivo del dinero en demasía, tienen el lujo de tener animales en sus residencias, animales salvajes, ¿no? Indómitos, como es el león, el tigre, el oso y otras especies animales. Bien, entonces, vamos a otro rubro. Es importante la presencia del animal en la vida del hombre. El hombre ha buscado como una fuente de ingreso ilegal, capturar, comprar animales provenientes de diferentes regiones. Entonces, desde ese punto de vista, es importante señalar de que el hombre busca ganancias exuberantes mediante el animal. Un guacamayo blanco, por ejemplo, de la selva peruana, ¿cuánto cuesta? Más de $300 en el mercado, en Europa o en América. Y estas mafias utilizan esas especies animales mediante un costo, llevan a un costo bastante barato de la selva peruana, ¿no? Una pitón o un pitón, ¿no? Una serpiente grande de 8 metros, ¿no? Muy pesada, que no tiene veneno, solo engulle. ¿Cuánto lo venden en el mercado internacional? Es un costo muy elevado. Entonces, el hombre se va sirviendo ilegalmente, ya no legalmente, por eso de atrapar
unos animales para venderlos, y esos animales ¿para qué van a servir? Como adorno de muchas personas. Hay unas tortugas multicolores pequeñísimas que ya estaban en condición extinta. Su proveniencia corresponde a África del Sur, Australia, y también en Ecuador han encontrado. Esas tortugas multicolores tienen un costo muy elevado que está prohibido su comercialización. En sí, la venta de animales está prohibido, ¿no? Hay instituciones que rescatan, pero luego los devuelven. Entonces, el mundo animal y hay instituciones que los protegen, pero queda la mafia que hace uso de ingreso mediante la venta de los animales. Pero estos animales, ¿para qué van a servir? Como adorno, como mascota, en muchas residencias de gente rica. Entonces, muchos animales mayormente están en condición indómita, porque no son domésticas o domesticados por el hombre. Entonces, y en el campo del deporte, ¿el hombre para qué utiliza los animales? El hombre utiliza en el campo del deporte, por ejemplo, los animales, la cultura asiática, por ejemplo, tanto de China como de Japón o de Vietnam, etc. Entonces, en escenario, el hombre observó con mucho cuidado el comportamiento animal y eso le sirvió crear estrategias o estilos básicos en el Kung Fu, en el Karate, en el Taekwondo, ¿no? El Shotokan, o sea, diferentes formas de karate, el Karate Do, o el karate, o el boxeo coreano, etcétera, en diferentes modalidades. Entonces, el comportamiento animal adaptado al comportamiento del hombre le ha dado buenos resultados en el campo del deporte. Bien, entonces de ahí la importancia de los animales. Entonces, los animales son muy importantes, uno, en conclusión, para la alimentación. Los animales como medio de transporte, importante. Los animales como medio alimentario. Bien. Los animales como medio de tratamiento de un determinado mal. Bien. Entonces, frente a esto, estoy haciendo una especie de argumentación. No, una especie de argumentación. ¿Cuál es el tema? No, los animales, la importancia de los animales frente a la conducta del hombre o los animales y el hombre, o el actuar de los animales en relación al bienestar del hombre, al bienestar humano. Por ejemplo, hay instituciones que defienden a los animales. Entonces, ya hace mucho tiempo, ¿no? Bastante tiempo atrás, que se da la prohibición de que no debe haber corrida de toros ni pelea de gallos. En estos eventos, en la corrida de toros, el toro muere, tienen que matarlo, necesariamente. Si no lo matan, le aplican una multa al torero. Entonces la sociedad es un poco o en parte sanguinaria, ve cosas violentas. Entonces, las especies animales también como uso y servicio de los invidentes, ¿no? Hay perros lazarillos, ¿no? Hay perros lazarillos que conducen a su amo. Hay perros que rescatan a humanos que se han perdido en la nieve. Me refiero, por ejemplo, al perro San Bernardo que pesa como 300 libras. O como también especies de perros que sirven de adorno, como es el chihuahua, ¿no? El perrito más pequeño pero peligrosísimo. Bien, entonces, frente a eso, el hombre necesita la presencia en su convivencia los animales. Entonces, por ejemplo, ya se acerca el ámbito de las siembras en las chacras en diferentes regiones. Entonces, ¿qué utiliza el hombre? No todo es tractor, utiliza el apoyo de los animales. Entonces, los animales todavía cumplen un rol trascendental, uno en la alimentación del hombre, en el bienestar del hombre como diversión, ¿no? Como medio de compañía o como medio de mandados específicamente a un lugar determinado. Bien, entonces,
Si hubiese alguna pregunta, alguna duda aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, entonces más tarde voy a elevar. Espero que para el día de mañana ya nadie tenga que olvidarse su argumentación. Redáctelo. Redacte, lo traigo en un folder, en una hoja y lo lee para darle las sugerencias. Que en el evento ya no va a revisar sus apuntes, ¿no? Entonces es una simpleza tratar de aprenderlo, el contenido del tema que se le está indicando, ¿no? O llámese de la tarea, etcétera, o de un organizador visual. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. No, profesor. Ya, está claro. Entonces, vamos a dar por cierre de la sala. Hasta el día de mañana, no se olviden que el día de mañana deben presentar o leer sus argumentos, ¿bien? Sus argumentos para darle los alcances. Ya estamos próximos al concurso. En 2 semanas o semana y media ya estamos con la finalización del mes de septiembre e ingresamos a octubre. Bien, entonces con estas recomendaciones hasta el día de mañana. Hasta mañana, profesor.